como tú sabes, escribe solo. O sea, tiene sus libros, su libreta o su computadora y ahí escribe. Entonces es una carrera solitaria, tranquila, en el que te encuentras frente al monstruo del papel en blanco, que es el que tienes que vencer. Un escritor deberá vencer a ese terrible hombre de las nieves que se llama hoja en blanco. Cuando una vez que tú empiezas a escribir las primeras palabras, es entonces cuando está ahí tu trabajo. Muy bien. ¿Cuál fue su primera publicación? Bueno, yo escribí textos, pero la primera historia que publiqué fue publicada para una sección cultural literaria del Diario de Monterrey, cuyo redactor en la sección de cultural tenía una sección que se llamaba El Volantín. Esa sección llamada El Volantín estaba dirigida para los escritores de Monterrey. Un día yo conocí al redactor en un café y me preguntó que si yo era Romualdo Gallegos. Yo le dije que sí y me invitó a un taller de redacción y de literatura que él estaba dando ahí en el periódico El Diario de Monterrey. Una vez que leyó mis primeros textos me invitó a publicar en la sección El Volantín. Entonces fue ahí en El Volantín donde publiqué mi primera historia que narra un cuento de misterio de una mujer que sepulta a su esposo en el jardín y en el jardín de su casa se da un rosal. Ese rosal, en vez de dar flores, da ojos. Y esa historia es así porque la mujer se da cuenta que donde había enterrado a su esposo nace un rosal que la mira constantemente. O sea que es una historia de amor infinita, ¿verdad? Entre una mujer que sepulta a su marido cuando muere en el jardín para tenerlo cerca de sí misma. ¿Cuántas publicaciones tiene? No lo sé porque he publicado para diferentes periódicos y para diferentes revistas y diferentes libros, entonces no sé cómo se podría medir la publicación, pero te puedo decir que he publicado alrededor de 10 libros, publicaciones modestas, algunos libros de ensayo, otras de cuento, algunos de crónica urbana y un par más de literatura o de poesía. Creo que he publicado algunos 10 títulos. ¿Ha trabajado para periódicos? He sido colaborador de algunos periódicos. He colaborado para secciones culturales y entre los periódicos conocidos de aquí, pues he publicado hace muchos años para El Diario, colaboré alguna vez para El Porvenir, colaboré por supuesto algunos años para El Norte, en una sección también cultural, con unas historias que se llamaban Historias de la Esquina, donde yo hacía crónica urbana de los mercados, de los cines, de la lucha libre, del fútbol, de lo que yo veía y yo escribía. Y entonces esos cuentos o esas crónicas se publicaban para El Norte, los domingos, solamente en la sección cultural. ¿Desde cuándo su amor por la literatura? Mira, eso no se puede saber porque como tú, que eres una gran lectora y con muchos niños que leen, un día se enamoran de la letra impresa, de un poema, de un texto, de un verso, y no te das cuenta, sino que empiezas a leer y a escribir. Y entonces de pronto estás ya en ese sinuoso camino y amoroso camino de la literatura. En lo personal, ¿cuál es su publicación favorita? Bueno, tengo algunos libros, me gusta un libro que no hace mucho publiqué que se llama Elefantes Ciegos. Es un libro complicado porque es un libro que no recibió ninguna crítica, ninguna señal de vida. Los críticos lo despreciaron, ¿verdad? Pocos amigos lo leen, pocos lectores lo leen, pero me doy cuenta que lo que está pasando acá en la ciudad y en el país en general es que las personas cada vez leen menos. O sea, leen muy poco, si acaso libros de texto y si acaso literatura motivacional. Dígame. Bueno, puede hacer otra, puede repetir la pregunta.
publicación estelar? Pues publicación estelar, pues no sé, digo, he publicado para la universidad, me gustó un libro que se publica en la universidad que se llama Cuentos cortos, escritores largos, que son cuentos muy sencillos, muy divertidos, dedicados a los escritores de Nuevo León. Esa publicación está ilustrada por un gran caricaturista que se llama Sergio Flores. Por lo tanto, esas caricaturas me gustaron muchísimo y yo creo que ese libro se leyó y se vendió por el caricaturista más que por el escritor. Entonces yo creo que esa podría ser una de mis como dices tú, de mis obras estelares. Ay, Sergio Flores ha trabajado para muchos libros. Sergio Flores ha trabajado para muchas revistas y periódicos, es un gran caricaturista e ilustrador. Bueno, sigo yo. ¿Cuál es su mayor decepción de la literatura? Pues la gran decepción del escritor es la falta de lectores. La gran decepción del lector es la falta de una política del Estado, de una política de gobierno que apoye a las escuelas para promover la lectura. No se trata de regalar libros, no. Cuando yo hablo de una política de lectura, hablo de funcionarios que lean, hablo de personas que lean, de directores, de secretarios de educación que lean, que generen una cultura y una forma de vida a través de la lectura. Si ellos no leen, si quienes dirigen la educación y el gobierno no leen, pues las personas, nadie va a leer, ni siquiera los maestros, y los alumnos al final tampoco van a leer. Ahora que ya casi nadie lee porque existen las redes sociales, que ahora todos se enteran por internet, existen los libros electrónicos, ¿qué es lo que le inspira a seguir? Lo mismo. Yo creo que lo que está pasando con el papel de lector o el tipo de lector moderno se está enfrentando a un universo que yo lo llamaría de una iconografía, de una mezcla de texto e imagen. Es decir, que ahora el lector está leyendo más la imagen que el texto. Lee menos libros, lee menos párrafos, lee menos contenido, pero lee cosas, lee sucesos, lee chistes, lee diversión, lee fotografías, no sé. Entonces se está convirtiendo en un híbrido, en un lector diferente, ¿verdad? El lector de hoy es un lector diferente al de mi generación. Una pregunta adicional. ¿Usted cree que con el paso de los años hemos leído más y en su época leían muchas personas o leían pocas? Eso obedece y responde a una política educativa. Anteriormente los maestros, las escuelas ponían más atención a la ortografía, a la redacción y a la forma de la letra y a los contenidos de la letra de los alumnos. Ahora, en estas propuestas modernas de la educación, hay una terrible confusión, entonces no se sabe qué está pasando porque los alumnos egresan de las universidades, de las escuelas secundarias y de las primarias con muy poca lectura, de tal forma que van directos al desempleo o a emplearse en trabajos mal remunerados, y porque los egresados de las escuelas públicas están mal preparados. Ese es el problema que está pasando. Son malos lectores y por lo tanto tienen menos acceso al conocimiento, ¿verdad? Son más rebeldes, juegan más, bromean más, son más divertidos, pero son menos profundos y menos inteligentes para enfrentar el contexto de su vida diaria. Otra pregunta adicional. ¿Usted cree que si apoyan a los alumnos con la lectura, ortografía y gramática se pueda mejorar este problema? Claro, los maestros, sobre todo, los padres de familia, los comunicadores, los artistas, los políticos, todas las personas que conviven en una sociedad deben aprender a leer y aprender de gramática y aprender de ortografía y aprender de sintaxis y aprender de libros. Cuando todo ese conjunto de conocimientos opera en su cerebro y se mezcla, la mano derecha o la mano izquierda tienen más facilidad para escribir, porque la escritura no se hace con los dedos, se hace con el conocimiento y con el cerebro. De ahí que sea importante que todos los alumnos sepan de gramática,
de ortografía, de sintaxis, pero sobre todo que lean mucho y que intenten escribir sus propias historias. Muchas gracias. Ahora, ¿nos recomendaría a los estudiantes a leer? Claro que sí, Alondra. Lo mejor que puede hacer un estudiante y un maestro es leer. Un maestro no puede fingir que dé clases de español sin leer. Él es el principal lector de su clase. Porque un maestro cuando no lee se le nota, ¿verdad? Se le pasa hablando solo y regañando a los alumnos porque no tiene una metodología, no tiene una pedagogía, no tiene una forma de convivencia lingüística con los alumnos. Entonces aquellos maestros que gritan como locos es porque no están preparados, ¿verdad? Entonces yo recomiendo a los maestros que lean muchísimo y a los alumnos que en sus casas, así como tienen juguetes, siempre deben de tener libros, porque los libros son la mejor compañía para todo ser humano. Y esa es mi idea. Como eso, yo tengo libros aquí en el baño, en el patio, en mi habitación, en mi recámara, en todas partes tengo libros. En mi carro están llenos de libros. Muchas gracias. De nada, es un placer. Gracias por permitirme esta entrevista. Muchas gracias a usted.